Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos a punto de iniciar nuestra clase de economía, geografía económica internacional. Perdón, estamos en la asignatura de geografía económica internacional y estamos en la asignatura, perdón, en la materia, perdón, en el tema. Estamos en el tema de Canadá. Recordemos que lo que estamos haciendo es un recorrido por las diferentes regiones, por supuesto, en una vía de no solamente entender las situaciones que tienen que ver con el proceso económico, ¿no? Recordemos que estamos haciendo este recorrido para entender los diversos procesos sociales que se dieron al interior de los diferentes países y que de alguna u otra manera nos explican parte de la idiosincrasia, la visión, la forma de actuar actuales de los diferentes países, ¿no? Y que, bueno, eso nos da una perspectiva de cómo nosotros, como estudiantes de las diversas licenciaturas, debemos ser sensibles, ¿no? Debemos ser sensibles y sobre todo conocedores de los distintos procesos que se dan al interior de los diferentes países con los que tenemos relaciones. Y bueno, en este mundo globalizado, ¿no? Pues no hay de otra, ¿no? En este mundo globalizado, lo mismo en estas licenciaturas que pertenecen a la rama de la administración, ¿no? Administración, comercio exterior, este, etcétera, etcétera, pues bueno, estamos sometidos al contacto directo con las diferentes empresas. Vamos a ver, ¿no? Que muchos de las empresas, ¿no? Instaladas en nuestro país, pues fundamentalmente son empresas transnacionales. Entonces vemos cómo existe una distinta filosofía de trabajo, una distinta filosofía de vida, y el propósito de esta asignatura, pues es, decíamos en otras ocasiones, pues, tratar de entender, ¿no? Aunque, pues bueno, por supuesto, para entender esencialmente, pues habría que ampliar este curso y habría que irse a vivir a cada uno de estos países para entender completamente ¿no? Estas diversas manifestaciones que tienen que ver con la historia, pero que, decíamos, tienen un punto de unión en la cuestión actual. ¿Sale? Entonces, vamos iniciando. El día de hoy, les decía yo hace un momento, nos toca revisar algunos datos que tienen que ver con Canadá. Permítame un momento. Bien, entonces, nos toca el turno de Canadá, ¿no? Vamos a trabajar unos datos acerca de Canadá. Bien, un poquito de historia. Los primeros habitantes de la región fueron diversos pueblos provenientes de Siberia, que llegaron a través del estrecho de Bering. Recordemos, pues, ¿no? Que justamente una de las teorías más aceptadas acerca del poblamiento de nuestro continente, ¿no? Del continente americano, pues es esta teoría que se denomina la teoría del estrecho de Bering, que dice que en la última glaciación los seres humanos atravesaron por este estrecho, ¿no? Una franja de agua que separa Alaska y Asia, ¿no? Y que dice, bueno, las personas, los asiáticos que vivían en Siberia, pues fueron en busca de nuevos territorios de cacería, seguramente, nuevos territorios para expandirse e ir poblando, ¿no? Entonces, los primeros habitantes de Canadá, pues fueron estos grupos étnicos, ¿no? Poco más tarde llegaron los últimos pueblos inuit o esquimales provenientes de Asia, ¿no? Esto ya se da en un proceso mucho, mucho posterior. Aunque los primeros vestigios europeos fueron a través de la llegada de los aventureros vikingos. Mucho se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, acerca de quién descubrió, ¿no? Siempre se ha generado esta polémica de
quién descubrió América, quién fue el primer europeo, ¿no? Por así decirlo, que llegó a nuestro continente. Y efectivamente, los vestigios, digamos que más antiguos, pues son de vikingos, ¿no? Que podemos encontrar en Canadá, en unos territorios que se denominan, si no mal recuerdo, Terra Nova, pero que, pues bueno, no interesaban mucho a los vikingos, pues porque los vikingos, una de sus principales actividades, pues era el saqueo, ¿no? La exploración. Y no les era tan atractiva esta vida que podríamos denominar pues sedentaria. Entonces, vamos a ver cómo existió una, digamos que sí evidencia, ¿no? Sí existe evidencia, pero de manera oficial, pues Cristóbal Colón es el que descubrió América y además, ¿no? Recordemos que nuestro continente no lleva el nombre de Cristóbal Colón, sino que lleva el nombre de otro explorador llamado Américo Vespucio, que bueno, exploró, descubrió y ¿no? Al final tuvo ahí eh, la dicha de nombrar o de renombrar o de darse cuenta que Cristóbal atrajeron especialmente británicos y franceses que comenzaron a explorar el interior. Parte de esta, ¿no? de esta cuestión, John Cabot, que de 1450 a 1498 encabezaba las exploraciones británicas. Otro de los exploradores importantes es Henry Hudson, que por ejemplo le va a dar el nombre, ¿no? A uno de los ríos más importantes en Canadá, ¿no? Uno de los más grandes de América del Norte, y pues bueno, ¿no? Eso es bastante interesante. Jacques Cartier, ¿no? Que también explora, explora estos territorios nuevos. Samuel Champlain. Bien, y entonces aquí vemos cómo, perdón, les decía yo que el Hudson era un río, no, es una bahía, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es justamente el mapa de Canadá, cómo es que está dispuesto. Y vamos a ver, ¿no? Que es un territorio amplio, sumamente eh, amplio, ¿no? Tienen una gran cantidad de vegetación, además de que tienen, por ejemplo, una cultura muy enfocada precisamente hacia el cuidado del medio ambiente, ¿no? Pasaron por un proceso ahí interesante en el cual ellos van a tener una serie de medidas para cuidar su medio ambiente, ¿no? Sus bosques, sus recursos, ¿no? Las bellezas naturales. Y es un territorio sumamente amplio, solamente para que nos demos una idea, me parece que debe estar a razón de 4 habitantes por kilómetro cuadrado, una cosa así, no recuerdo bien el dato, ahorita lo checamos bien. Pero bueno, vemos cómo se divide, ¿no? Se dividen estas cuestiones. Aquí está lo que les decía yo de Terranova, esa es la zona donde se instalaron los primeros europeos. Y bueno, vemos cómo hay una frontera con los Estados Unidos, ¿no? En la parte sur, una frontera con los Estados Unidos y la región de los Grandes Lagos, ¿no? Entonces vemos cómo existe una relación y bueno, justamente la frontera es lo que se van, digamos que discutiendo. La influencia francesa y la colonización también llegaron a las provincias marítimas y se extendió con el comercio de pieles a través de los Grandes Lagos hasta la cuenca de los ríos Mississippi y San Lorenzo. Si ustedes vieron la película de El Renacido, ¿no?
justamente, bueno, la que acaba de ganar un Oscar con Leonardo DiCaprio el mexicano, bueno, los dos mexicanos, ¿no? Porque dos mexicanos, más o menos así es la situación, ¿no? O sea, recordemos que una de las materias primas más costosas en ese momento, pues eran los animales, ¿no? Y entonces esta inmensidad del territorio canadiense, pues permitía acceso a una gran cantidad de animales para ser cazados. Y entonces vemos cómo existe pues un comercio, ¿no? Por ejemplo, para diversas cosas en las fábricas, perdón, en los distintos lugares, pues se ocupaban correas de cuero, ¿no? Pieles para taparse, ¿no? Se utilizaba mucho para la ropa, entonces existía los tendones, por ejemplo, los tendones se utilizaban muchísimo para hacer cosas como cuerdas, ¿no? Una suerte ahí como de ligas, etcétera, etcétera. Entonces, la explotación de los recursos naturales fue impresionante en ese sentido. La rivalidad entre franceses y británicos se acrecentó luego de la fundación de la Compañía Británica de la Bahía del Hudson en 1670. Las diferencias se resolvieron mediante guerras civiles entre los siglos XVII y XVIII, culminando con la captura de Quebec y Montreal por parte de los británicos en 1759, a cargo del general James Wolfe. Y bueno, recordemos, ¿no? Que esto habíamos ahí hablado un poco del que tiene que, estas son tropas norteamericanas, ¿no? Perdón, no es cierto, estas son tropas francesas. Y vamos a ver, ¿no? Justamente que lo que ocurre es que Inglaterra y Francia se están discutiendo el territorio. Y entonces, no solamente por la importancia, ¿no? De la extensión, sino por los inmensos, ¿no? Inmensos recursos naturales que van a haber ahí. Y entonces, los colonos británicos participan en manera muy activa en esta guerra, ¿no? Su participación es muy activa, se trata de, de, de conquistar y por supuesto lo logran, ¿no? Los colonos británicos logran hacer esto, pero en detrimento, y vamos a ver que esta guerra contra Francia, ¿no? Provoca una serie de contradicciones que van a tener su repercusión en la independencia de los Estados Unidos. En 1763 se produce el Tratado de París, en donde se demarcan los territorios británicos y franceses en Canadá, o sea, se dividen, ¿no? Se establece cuáles son las fronteras y se hace, ¿no? Ya de manera oficial. Durante y después de la guerra americana. Entonces vemos cómo existe por ahí una vaya, se van juntando las circunstancias, ¿no? Se van juntando las circunstancias que permiten precisamente tener una delimitación de las fronteras de cada uno de los países. Cuando las colonias de América del Norte se rebelan en contra del gobierno británico, miles de británicos huyen a Canadá, principalmente a Nueva Escocia y Quebec. Canadá sufrió 6 años de guerra durante los cuales los americanos trataron inútilmente de invadir sus territorios. En 1791, las colonias separadas del Alto Canadá, Ontario y Bajo Canadá, Quebec, crean el Acta Constitucional. En 1837 se manifiesta el descontento de las dos Canadá hacia la política económica británica. Desatan una revuelta con la intención de obtener un autogobierno, lo que lleva a reformas políticas y a la unificación de Canadá. En la década de 1840 se comenzó a producir un gran intercambio entre Canadá y Estados Unidos. Con la intención de aplacar la intervención británica, los dos países comenzaron la construcción de líneas férreas
para acortar distancias, ¿no? Entonces, lo que se da ahí es una convivencia, pues ya, digamos que de manera pacífica o de manera racional, digo, con la fortuna de tener un enemigo en común, pues es el factor de unificación que se puede tener en contra, ¿no? La independencia, ¿no? El 1 de julio de 1867 la obtiene Canadá. A partir de ese momento comenzó a expandirse dentro del territorio británico para recuperar terreno. Fue una época de prosperidad que se vio favorecida con la construcción de una línea férrea, el ferrocarril transcontinental Canadian Pacific, en 1885, y la fiebre del oro, a finales del siglo en la región del Klondike. Bien, esta cuestión de la fiebre del oro, ¿no? Pues fue una cosa que provocó, ¿no? Efectivamente, se llama fiebre del oro porque de la noche a la mañana, se empiezan a descubrir una serie de minas que tienen una gran cantidad de oro, y verdaderamente se empieza a dar es decir, de la noche a la mañana personas se habían vuelto inmensamente ricas. Desafortunadamente, pues esta fiebre del oro provocó y digo desafortunadamente porque algunos la pasaron muy mal, empieza a generar una serie de migraciones hacia los territorios del norte y hacia los territorios que están mucho más aislados. Eso, por supuesto, permitió o fue permitiendo que se empezaran a crear muchas ciudades, ¿no? Se empezó a fundar pueblos, empezaron a llegar recursos, se empezó a generar una dinámica de colonización, ¿no? Entonces, vaya, esta fiebre del oro tuvo, digamos que sus pros, porque permite la expansión de la población de los canadienses. Y bueno, la mayor cantidad de inmigrantes provenían de Alemania, Escandinavia, Ucrania y China y Japón. Estos últimos se les negaba la nacionalidad. Entonces, vamos a ver que pues, es un territorio sumamente amplio, y no se puede más que pues, empezar a aceptar gente de todas partes, ¿no? Entonces, lo que van a hacer el gobierno canadiense pues, es precisamente empezar a recibir a una gran cantidad de migrantes. Y eso va a conformar, ¿no? Una población sumamente, pues, plural, ¿no? Entonces, eso se ve, eso persiste, decíamos, eso persiste hasta el día de hoy en Canadá, ¿no? Esta visión de la comunidad plural y de la tolerancia, etcétera, etcétera. Lo tienen muy marcado estos canadienses. Canadá, decíamos, está situada en América del Norte, ¿no? Forma parte de esta región que denominamos América del Norte. Una superficie de 9.984.670 kilómetros cuadrados. Así pues, es uno de los países más grandes del mundo. Canadá cuenta con una población de 35.825.000 personas, lo cual lo pone en el lugar número 38 de la tabla de población, compuesta por 196 países y mantiene una muy baja densidad de población, 4 habitantes por kilómetro cuadrado. No, vaya, es una cosa, o sea, estas proporciones nos hablan eso, ¿no? De cuántos habitantes, y entonces imagínense, 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Es muchísimo espacio, es muchísimo territorio para muy poca gente, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, eso hace que en algunas zonas de Canadá, obviamente, sobre todo en las zonas rurales, no estamos hablando de las zonas de las ciudades,
en las zonas rurales existe una gran distancia entre una casa y otra, ¿no? Hay muchísimo espacio. Es más probable que te encuentres, ¿no? Hay zonas en las cuales es más probable que te encuentres un oso a que te encuentres una persona. ¿Por qué? Bueno, pues porque, repito, la cantidad de bosques, la cantidad de personas, pues bueno, la cantidad de personas es poca y la cantidad de bosque es mucha. Entonces, el territorio es inmenso. Su capital es Ottawa y su moneda son los dólares canadienses. Canadá es la 10ª economía por volumen del Producto Interno Bruto y su deuda pública en 2015 fue de 1.418.031 millones de dólares, un 91.50% del Producto Interno Bruto de su deuda per cápita de 39.601 dólares por habitante. La última tasa de variación anual en el índice de precios y cotizaciones publicada en Canadá es de septiembre del 2016 y fue de 1.3%. Bien, aquí vamos a hacer una dinámica similar a la que hicimos con la historia de los Estados Unidos, con Estados Unidos. Y bueno, hay que señalar, debo señalar, que desafortunadamente, bueno, aquí vamos a ir checando algunos datos. Eh, estamos esperando porque está como un poquito lento. Déjenme verificar que se les está compartiendo la pestaña que yo estoy viendo y no la están viendo. Ahorita les empiezo a compartir la pestaña. Un segundo. Eh, Bien, bien, bueno. Bueno, no sé hasta dónde se... Bueno, a ver, veamos. Les estoy tratando de compartir una pestaña. Perdón, una pestaña. Una página. Aquí está. Bien, y les decía yo hace rato, vamos a tratar de hacer pues esta dinámica de comparación, ¿no? Entonces, la idea es precisamente que nosotros tengamos una visión mucho más global y en cuestión de datos, pues del país que estamos hablando. Y por supuesto, repito, como en otras ocasiones, la idea es ir comparando, ¿no? La idea es ir comparando, la idea es ir teniendo en cuenta las distintas, eh, pues, conceptualizaciones, ¿no? Conceptualizaciones que nosotros tenemos acerca de las gráficas, ¿no? Es decir, que nosotros necesitamos ver de manera comparativa los datos para los diferentes países. En este caso, ya incluimos el dato de Canadá, ¿no? Y vemos cómo en cuestión de Producto Interno Bruto, pues Canadá es muy similar a México, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Veamos cómo nuestros productos internos son muy similares. ¿No? Aquí decíamos, aquí tenemos el de Estados Unidos y vamos a ver, ¿no? Esta gráfica nos indica aquí no la ajusté. Incluimos Canadá
Bien, bueno, les decía yo la clase pasada, esta es una aplicación que aparece en Google, que es muy sencilla de utilizar, ¿no? Es muy sencilla de utilizar. Los datos vienen precisamente del Banco Mundial, ¿no? Estos datos son proporcionados por el Dato Mundial y nos lo ponen de una manera que nosotros podemos ir, ¿no? Manipulando las diversas variables, los diversos países. Tiene algunos filtros, ¿no? Nosotros, aquí abajo, por ejemplo, podemos manipular el periodo, ¿no? Podemos reducirlo para verlo a más detalle por mes incluso, ¿no? Si lo ampliamos, pues lo podemos ver por año, más actual. Entonces, lo que estamos viendo a continuación es precisamente el dato que tiene que ver pues con la exportación de mercancías y sobre todo la exportación de materias primas agrícolas. Entonces, ya ahora que vemos el comparativo, pues bueno, ¿no? Podemos observar cómo, este, pues, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo nosotros podríamos entender esta dinámica? Vemos cómo, por ejemplo, los Estados Unidos eh, se viene presentando, ¿no? O sea, y esa es la tendencia de las economías, se viene presentando una reducción en las materias primas agrícolas. Ahora, hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia, que aunque existe una caída, ¿no? Del 15.18% al 4.6%, no se compara al 0.31 que tiene nuestro país. Obviamente, para poderlos medirlos o para poder medirlos, esta cuestión se hace en maneras porcentuales, ¿no? Porque si se mide en cantidad o cosas así, pues bueno, entonces tendríamos una desventaja. Aún así, nosotros, ¿no? Tenemos una reducción de la exportación de mercancías, materias primas. Es decir, erramos, ¿no? Erramos el modelo. Nos hemos concentrado, o sea, esto que estamos viendo, este estrepitoso, ¿no? Del 22.59% en 1962, habla de un desmantelamiento de la producción agrícola. Ahora, ojalá, ¿no? Ojalá estuviéramos produciendo, perdón, ojalá esta reducción se pudiera ver reflejada en otros indicadores, pero vemos que la crisis alimentaria que está viviendo nuestro país pues es de gran importancia. Entonces, los distintos modelos económicos, o más bien el modelo económico que nosotros tenemos, pues ya está agotado. Y además erró el criterio porque no podemos dejar de producir, ¿no? Ojalá, perdón, lo que les iba yo a decir hace rato era que ojalá solamente se hayan reducido las exportaciones y no se haya reducido el comercio interno de mercancías agrícolas, lo cual lo podemos ver en una gráfica de importaciones. Esta no, porque esta tiene que ver con combustibles, eh, y que nos lleva al punto de preguntarnos qué va a pasar cuando dejemos, o los países que nos venden productos agrícolas nos los dejen de vender. Bien, vemos cómo la importación de mercancías, en este caso la importación de combustibles, en los años 80 alcanza un pico. ¿Qué es lo que ha pasado con Canadá? ¿Qué es lo que ha pasado en este sentido? Bueno, Canadá ha apostado por un modelo de exploración, ¿no? Ha apostado por un modelo de explotar sus propios recursos y, ¿no? Las últimas descubrimientos ahí de diversos pozos petroleros en Canadá, pues les ha permitido reducir, ¿no? Vean, 32.84 en 1980
y para estos años, en menos de 30 años, lo reduce al 8.74, muy cercano a lo que nosotros importamos, ¿no? De combustible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues habría que ver, y eso es tema de otra materia, habría que ver qué es lo que hizo Canadá para reducir drásticamente esta cuestión de la importación de gasolinas. Entonces, bueno, es interesante checar ese tipo de cuestiones. El dato del desempleo nos va a decir Canadá, ¿no? El desempleo en Canadá, ¿no? Vemos cómo, pues sí existe un dato importante de desempleo en Canadá, cosa que ahorita, bueno, en este momento, y más adelante vamos a ver cosas contradictorias, ¿no? Cosas que no entenderíamos y que, bueno, y que podemos generar diversas teorías, que debemos generar diversas explicaciones, pero que al final, bueno, requeriría un análisis mucho más complejo. Y vemos la otra gráfica, esperanza de vida. Bien, y esto es lo que les decía. Viendo la gráfica, ¿no? Viendo la gráfica, nosotros podemos, digamos que entender muchas cosas. Y podemos explicarnos muchas cosas, ¿no? Y podemos quitarnos algunos de los mitos que ha habido alrededor de la economía y el desarrollo de México. Ahora, veamos cómo desde 1960 hasta 1988, digo, sí hay que ser críticos, pero también hay que señalar lo que se mejora. En esos años hay una considerable, ¿no? Considerable, o sea, en menos de 20 años se redujo o se aumentó más bien la esperanza de vida en 57 y en el 90 son 70, ¿no? 21 años más o menos, si no me fallan las, este, ¿cómo se llama? Las cuentas. 19, 21 años, una cosa así. Se ha reducido, pero ahora veamos, ¿no? Cómo, aunque algunos datos se mostrarían adversos para Canadá, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de la exportación de materia agrícola, de exportación de productos agrícolas, ¿no? Eso quiere decir, obviamente, pues que existe un acceso eh, superior a los servicios de salud, a los servicios de educación, ¿no? Una serie de informaciones que les permite a los canadienses vivir en promedio 81.96 años, a diferencia de los 76.72 años que viven los mexicanos. Ahora, existe un 78.94 que viven los estadounidenses, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es cómo, ¿no? Cómo algunos modelos o algunos estilos de vida que instaura Canadá, pues les permiten a ellos tener una dinámica de mejoramiento de la vida, porque viven más años. En este caso, en el dato de la mortalidad materna, no nos vamos a detener mucho, pues porque el Banco Mundial no nos proporciona, ¿no? No nos proporciona muchos datos, entonces, pues no podemos realizar un análisis de esto, ¿no? Entonces, vemos cómo, pues, hasta el 2013, ¿no? Se marca un dato, pero en realidad esto no,
digo, es el problema, ¿no? De repente de hacer un análisis comparativo de diferentes países. Hay veces que el dato sí se registra o lo registran con otras fórmulas y por lo tanto no es compatible en un análisis, digamos que integral con otros países. Pero bueno, hay otros datos que también son bastante interesantes de conocer, ¿no? Ay, este, bien, este dato tampoco lo tenemos, ¿no? No existe dato para Canadá, entonces no podemos hacer la comparación en el caso de gasto por estudiante. Y bueno, bien, entonces, eso es todo por el momento y nos estamos viendo la próxima sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego.